la pantalla. Sí, Clarita, sí se está viendo. Sí, Clarita, se está viendo. Listo, muchas gracias. Falta ponerle ahí en el modo presentación y listo. Listo. Listo, se está viendo bien. Doctor Villegas, entonces le damos la palabra. Listo, bueno, muy buenos días para todos. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, doctor. Bueno, entonces, primero agradecer a la doctora Diana por la organización siempre del Ateneo de Pediatría. Creo que pues, cada uno de los bloques que hemos venido desarrollando durante todo el tiempo, digamos que se ajustan a determinadas situaciones que vivimos, siempre los temas muy interesantes y teniendo en cuenta pues de que estamos en la semana de la lactancia materna y seguramente pues lo repetiremos, no de ser la semana, sino el mes, sino el año, porque siempre tenemos que hablar de la lactancia materna y de la importancia que tiene para nuestros niños. Entonces, desde el Departamento Materno Infantil, con la profesora Oli que nos acompaña, pues ha venido trabajando mucho en el tema. Yo siempre lo he dicho, es un tema que desafortunadamente nosotros los médicos, podría decir, somos los que peor manejamos el tema, porque realmente desconocemos muchas cosas de la lactancia materna y siempre lo hemos dejado un poco para el manejo, sobre todo de enfermería. Entonces creo que el conocimiento nuestro acerca de la lactancia, la importancia de la lactancia y que nosotros seamos los primeros que incentivemos y que estemos al tanto con las mamás, porque finalmente muchas veces, diría yo la mayoría, pues la mamá va a la consulta con su bebé. La mamá va a la consulta con su bebé y pues nosotros somos los que estamos ahí siempre en esa atención. Entonces, las sesiones que vamos a presentar durante este mes tienen que ver todas con lactancia materna y como iniciativa a nivel departamental, seguramente la profesora Oli en su sesión nos hablará un poquitico más sobre el tema. Se ha integrado el Comité Departamental de la Lactancia Materna, que ha venido trabajando pues arduamente en este tema. Para esta primera sesión de las 4 que tenemos durante el mes de agosto nos acompaña la doctora Clara Inés Cardona. La doctora Clara Inés es nutricionista, dietista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es magíster en gestión de la seguridad alimentaria y pues nos va a presentar hoy pues la primera sesión muy importante que es nutrición durante la lactancia materna. Entonces, doctora Clara, bienvenida y podemos entonces dar inicio a su charla. Muchísimas gracias por su presencia. Doctora Clara. Ya, aló. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, ya estamos escuchando muy bien. Bien, pueda seguir adelante. Bueno, que les digo que muy complacida de estar aquí y pues muchas gracias por haberme invitado para compartir con ustedes este tema de la alimentación de la madre gestante y lactante. Bueno, entonces, para hablar del tema de la alimentación de la madre gestante y lactante, lo vamos a hacer en el marco de las guías alimentarias basadas en alimentos. ¿Qué vamos a mirar en esta sesión?
Vamos a hacer una contextualización de las guías alimentarias, del plato saludable de la familia colombiana, de las guías alimentarias para mujeres gestantes y lactantes, hablar un poquito de qué son las listas de intercambio, de cómo se determinaron las recomendaciones de ingesta de calorías y nutrientes para las mujeres gestantes y lactantes, cuáles son esas metas nutricionales para este grupo poblacional y los patrones alimentarios para las gestantes y lactantes. Entonces iniciamos con las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana. Para nosotros poder hablar de la alimentación de la madre gestante y lactante, es muy importante que todos ustedes conozcan qué son las guías alimentarias basadas en alimentos. Como nos dice el doctor Villegas, pues a veces los temas de alimentación, de lactancia, se circunscriben pues como a las personas, a los nutricionistas, a las enfermeras, y pues ese es un tema que tiene que ser también de los médicos, ¿sí? Porque los médicos pues son como el primer contacto que tienen las personas en la parte de salud y quienes pueden también guiar la alimentación que necesita tener toda la población. Bueno, entonces, ¿qué son las guías alimentarias? Son una herramienta de seguridad alimentaria y nutricional. Son la expresión de principios de educación alimentaria en forma de alimentos cuyo propósito es educar a la población y guiar las políticas nacionales de alimentación y nutrición, así como guiar a la industria de alimentos. Esto pues de acuerdo a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y la FAO. Las guías alimentarias traducen las metas nutricionales establecidas para la población en unos mensajes prácticos, considerando factores sociales, económicos, culturales, ambientales, físicos y biológicos. En este caso, pues bueno, nosotros en Colombia tenemos dos grupos de guías alimentarias, que son las guías alimentarias para la población mayor de 2 años y las guías para mujeres gestantes, madres lactantes y niños y niñas menores de 2 años. En el día de hoy, pues nos vamos a circunscribir en las mujeres gestantes y las madres lactantes. ¿De dónde salieron las guías y por qué nosotros tenemos unas guías? Bueno, uno de nuestros principales antecedentes es la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que en este momento pues ya se está pues se evaluó y en este momento se está reformulando. Pero en la política de seguridad alimentaria nos decía en una de sus estrategias que una de sus estrategias es la información, educación y comunicación para mejorar las prácticas de alimentación. Y también establecía la política la actualización y difusión de herramientas de educación alimentaria para fomentar adecuados hábitos, hábitos alimentarios a la población. Igualmente, el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020, pues que ya caducó, nos hablaba de que dentro de sus objetivos que se tenían que tener transformaciones en las prácticas sociales relacionadas con la lactancia materna y la alimentación complementaria adecuada en los menores de 2 años. Y que teníamos que tener una institucionalidad con capacidades efectivas de promoción, protección y apoyo de la lactancia materna y de la alimentación de los niños y las niñas. Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro actual gobierno, tenemos que una de las estrategias es la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna y fomento de la alimentación complementaria adecuada. Y también otra estrategia es promover la creación de entornos alimentarios saludables y sostenibles a partir de la educación y de las guías alimentarias y nutricionales. Entonces, estas guías alimentarias pues no son ya, digamos que salieron más o menos en el 2012, 2013,
Y pues en este momento el país pues debe conocer las guías alimentarias porque ellas son las que nos establecen como las metas en cuanto a toda la parte alimentaria y nutricional. Asimismo, dentro de los antecedentes, pues tenemos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en donde varios de nuestros objetivos apuntan pues como a la mejora de la nutrición, como son el objetivo número 1, en fin de la pobreza, el objetivo número 2 de hambre cero, el 3 de salud y bienestar, y pues si nos ponemos a mirar, pues son, mejor dicho, casi todos los objetivos están relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional, pero no con las guías, pero sí, por lo menos estos primeros 3 sí tienen que ver con las guías alimentarias. También, pues, las guías alimentarias buscan tener dietas sostenibles donde tengamos una gestión de la biodiversidad nativa con fines alimentarios, donde podamos mejorar el conocimiento y la disponibilidad de información, en donde tengamos relaciones entre la pobreza, medio de vida, disponibilidad de alimentos y sostenibilidad del uso de la diversidad biológica. Y en fin último, la promoción de consumo de alimentos frescos, naturales y propios de los territorios. Esto pues para lograr la dieta sostenible. Bueno, ¿cuál es el propósito y los objetivos de las guías alimentarias basadas en alimentos? El propósito es promover la salud, prevenir la malnutrición y contribuir a disminuir el riesgo, contribuir en la reducción del riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación, con la alimentación y la actividad física, teniendo en cuenta el entorno físico y ecológico y los factores sociales, económicos, culturales de la población colombiana. El objetivo general es orientar a la población colombiana para la adopción de patrones alimentarios saludables que contribuyan al bienestar nutricional y a la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación, teniendo en cuenta las diferencias regionales que existen en el país. Es muy importante que tengamos en mente que hay muchas de las enfermedades que actualmente pues estamos teniendo que pueden estar relacionadas o que están relacionadas directamente con las prácticas alimentarias, ¿sí? Y con el hecho de no tener una adecuada actividad física. Bueno, cuando hablamos de las guías alimentarias, entonces tenemos que tener en cuenta el icono. Este icono es el icono de las guías alimentarias que lo llamamos el plato saludable para la familia colombiana. Este icono, pues como ustedes ven, nos muestra los 7 grupos de alimentos que tenemos. Entonces el grupo de cereales, raíces, tubérculos y plátanos, el grupo de frutas y verduras, que es el grupo número 2, el grupo número 3 de leche y productos lácteos, el grupo número 4 de carnes, huevos y leguminosas secas, el grupo número 5 de grasas y el grupo número 6 de azúcares. No son 7, sino 6. Bueno, además nos indica este plato de la familia colombiana que debemos tener un consumo importante de agua y también la actividad física, tanto para los adultos como para los niños. ¿Qué nos ayuda este icono pues del plato saludable? Nos ayuda a elegir una alimentación variada. Indica que en la alimentación diaria se deben incluir alimentos de estos 6 grupos en cantidades o porciones adecuadas. Invita a comer más alimentos frescos y menos alimentos procesados industrialmente, ya que en los alimentos procesados puede haber azúcares, sodio, grasas añadidos que los hacen poco saludables.
nos invita a consumir los alimentos que se producen y preparan en nuestras regiones, resaltan la importancia de consumir el agua durante el día y de realizar actividad física, e invita a consumir los alimentos en familia, en la mesa, y disfrutar de los momentos de alimentación sin distracciones como los aparatos electrónicos. También nos invita a que nosotros nos fijemos mucho en la proporcionalidad de los alimentos. Miren que los grupos de alimentos están representados, unos más grandes y unos más pequeños. ¿Esto qué nos indica? Que la mayor proporción de alimentos que nosotros debemos consumir en un día debe estar en cereales, raíces y tubérculos, y frutas y verduras. Luego en la leche y los productos lácteos, después en las carnes, huevos y leguminosas, y por último las grasas y los azúcares. Miren ustedes que la proporción de grasas y azúcar que nosotros necesitamos es muy pequeña. Bueno, entonces, ya para enlazar con el tema de las guías alimentarias basadas en alimentos para mujeres gestantes, madres lactantes y niños y niñas menores de 2 años. Hoy no vamos a hablar de los niños y las niñas menores de 2 años, sino únicamente de las gestantes y lactantes. En estas guías alimentarias nos traen una priorización de temas. Para las mujeres gestantes, entonces nos hablan de las recomendaciones nutricionales, de los nutrientes pues importantes para la ganancia de peso adecuado de las mujeres, de los patrones de consumo alimentario, es decir, cuáles son las cantidades en medidas caseras, y cómo logramos la diversificación de alimentos para pues en la dieta de las gestantes. También nos prioriza el tema de prácticas en salud, alimentación y cultura alimentaria, del control, de la importancia del control prenatal, de la actividad física y de los estilos de vida saludables. En cuanto a las mujeres en periodo de lactancia, entonces también nos enfatiza en las recomendaciones nutricionales, en la importancia de tener pues una adecuada alimentación que prevenga la deficiencia de micronutrientes. También nos habla de los patrones de consumo alimentarios, en las cantidades, en medidas caseras, e igualmente la diversificación de alimentos, los mitos en cuanto a la alimentación que tienen las gestantes, las lactantes, en cuanto al estado nutricional, o sea, cuál es cómo lograr un estado nutricional óptimo luego al finalizar la gestación, las prácticas en salud, alimentación y cultura alimentaria, y la instauración e inicio temprano de la lactancia materna. Bueno, para las madres gestantes y lactantes, el propósito de las guías entonces es promover la salud de las mujeres gestantes, madres en periodo de lactancia y los niños y las niñas menores de 2 años, para la prevención de la malnutrición y de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, mediante la adopción de prácticas alimentarias saludables según los contextos político, social, económico y cultural de la población. Y el objetivo general es el de orientar a las familias colombianas en la adopción de estilos de vida y prácticas de alimentación saludables, culturalmente apropiadas, que contribuyan a la prevención de la malnutrición y de las enfermedades no transmisibles, en las mujeres gestantes, madres en periodo de lactancia y niños y niñas menores de 2 años. En cuanto a los objetivos específicos, se dividen como en 4 bloques. Un bloque de objetivos específicos que está relacionado en cuanto a las políticas, que nos indica ser referente para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas que fortalezcan la adopción de estilos de vida y prácticas de alimentación saludable. Y establecer las bases técnicas para la información, educación y comunicación y difusión en estilos de vida y prácticas de alimentación.
En cuanto a la familia, involucrar a las familias en la adopción de estilos de vida y prácticas de alimentación saludables, culturalmente apropiadas para el mantenimiento de la salud de las mujeres gestantes, de las madres en periodo de lactancia y de los niños menores de 2 años. Y brindar a las familias recomendaciones para la adecuada práctica de la lactancia materna y la alimentación complementaria oportuna y saludable. Orientar a las familias en la aplicación de las buenas prácticas de higiene, manipulación, preparación y conservación de alimentos, incluyendo la leche materna. Frente a la industria de alimentos, entonces las guías tienen como objetivo indicar a la industria de alimentos los parámetros de estilos de vida y prácticas de alimentación saludable para que la industria pues adopte esas prácticas. Sensibilizar a la industria de alimentos frente a la responsabilidad derivada de la publicidad de productos dirigidas a las familias y su impacto en la salud. Y en cuanto a los profesionales y agentes de salud, el propósito de las guías es que utilicemos las guías alimentarias basadas en alimentos para la promoción de estilos de vida y alimentación saludable en el contexto de la práctica individual y colectiva sin conflicto de intereses. Bueno. Ya entrados en materia, las guías alimentarias para las mujeres gestantes y las madres en periodo de lactancia y los niños nos traen una serie de mensajes. Esos mensajes son 5 mensajes para las mujeres gestantes, 3 mensajes para las madres en periodo de lactancias y 9 mensajes para los niños y las niñas menores de 2 años. Bueno, ¿cuáles son los mensajes para las mujeres gestantes? Entonces vamos a hablar del primer mensaje que nos trae las guías. El primer mensaje nos habla de por su salud y la de su bebé, consuma alimentos frescos, variados y naturales, como lo indica el plato saludable de la familia colombiana. Ya vimos el plato saludable, ya sabemos qué significa, entonces esta es la primera recomendación que nosotros tendríamos que hacerle a la mujer gestante en cuanto a su alimentación, que consuma alimentos frescos, variados, naturales, como lo indica el plato. ¿Cómo debe consumir esos alimentos frescos, variados y naturales? En 6 tiempos de alimentación o 6 tiempos de comida. Debe aumentar el consumo de agua y preferir alimentos como carnes, vísceras, pescado, lácteos, huevos, leguminosas, frutas y verduras. Entonces, si recordamos el plato saludable, nos dice, recordemos que teníamos el plato y que de este plato, entonces nos está diciendo que prefiera carnes, productos lácteos y el agua, ¿cierto? Principalmente. No quiere decir que no consuma de los demás alimentos. Obviamente que tiene que consumir de los demás alimentos, pero preferiblemente aumentar ese consumo, ¿sí? Debe aumentar ese consumo. ¿Por qué debe aumentar el consumo de agua y de carnes, vísceras y lácteos? Pues porque tenemos unas demandas de calorías y de nutrientes y de micronutrientes aumentadas durante el periodo de la gestación que se van a suplir cuando yo aumento la porción de carne o de vísceras o de pescado, cuando aumento la porción de lácteos, muy importante este grupo de alimentos, y con las frutas y las verduras. Es importante tanto la calidad como la cantidad. O sea, no quiere decir que, bueno, yo solamente voy a aumentar o voy a consumir carnes, frutas y verduras y no voy a, y con una porción como la que yo venía tomando antes del embarazo, con eso tengo. No, aquí es importante que tengamos en cuenta esta calidad, pero también la cantidad que vamos a ver más adelante, cuál sería la cantidad recomendada. Tener en cuenta las recomendaciones de alimentos y de porciones de acuerdo a la edad y a la etapa de la gestación.
No es lo mismo una gestante adolescente que una gestante mayor o una gestante de más o menos unos 30 años. No es igual y no tienen las mismas necesidades nutricionales. Tampoco es lo mismo para las mujeres gestantes en el primer trimestre de la gestación como en el segundo o en el tercero. Se indica también que el consumo de estos alimentos prefiera las preparaciones guisadas, salteadas, a la plancha, asadas o al vapor. El segundo mensaje entonces nos habla de que comparta y disfrute en compañía alimentos tradicionales y saludables. El plato saludable de la familia colombiana nos está invitando a consumir los alimentos en familia y a que sea un momento específico, un momento especial, el momento de la alimentación en el cual pues podamos compartir con toda la familia. Bueno, el tercer mensaje entonces nos dice, por su salud y la de su bebé, no consuma comidas rápidas, gaseosas, bebidas azucaradas, bebidas energizantes y productos de paquete. Evitar esos productos de paquete y de comidas rápidas porque ellas tienen un alto contenido de sal, de grasas saturadas y de azúcares. ¿Por qué el contenido de sal? Pues ustedes más que nadie saben que el contenido de sal pues va a contribuir o puede contribuir a que la madre gestante, si es tiene un alto consumo de sal, pues se puede de pronto derivar en que la señora haga una enfermedad hipertensiva pues de la gestación, lo mismo que si se aumentan las grasas saturadas y los azúcares, también hay muchas personas que pueden hacer una diabetes gestacional y pues las grasas saturadas le van a contribuir al aumento exagerado de peso. Nos habla también de indicarle a las gestantes no consumir bebidas alcohólicas durante la gestación. Hay muchas creencias y muchos mitos en torno a las bebidas alcohólicas. Hay quienes creen, mujeres pues que creen la población que uno puede tomar cerveza y que no le va a pasar nada, pero sabemos pues que el alcohol pasa la barrera placentaria. Bueno, también pues para evitar el alto consumo de azúcar, se le puede indicar evitar el consumo de gaseosas y golosinas durante la gestación y el consumo del café, pues porque el café es una bebida que es estimulante y pues sabemos pues que contiene la cafeína y que es estimulante. El cuarto mensaje nos indica que para tener un embarazo saludable, reduzca el consumo de sal y evite carnes frías, salsas, caldos de cubo y sopas de sobre. ¿Por qué? Porque estas carnes frías, las caldos de cubo y las sopas de sobre tienen un alto contenido de sodio. Y por eso es muy importante reducir ese consumo. Para lograr este mensaje, entonces, nos indica aquí consumir alimentos naturales, frescos y variados en vez de embutidos y de conservas. Reemplazar los productos de paquete por frutas, queso, frutos secos o semillas sin adición de sal o de azúcar, porque dentro de estos frutos secos o semillas tenemos muchos que en la industria pues el mercado nos ofrece una gran variedad, pero hay muchos adicionados con azúcar y sal añadida. También pues tenemos que indicarle que prefiera los alimentos preparados en la casa, pero pues no quiere decir que nunca pueda salir a comerse o que uno no se pueda comer, por ejemplo, una pizza durante la gestación. Claro, se la puede comer, pero preferiblemente que tengamos alimentos preparados en la casa. Utilizar alternativas para sazonar y dar sabor a los alimentos, como hierbas, especies, limón en vez de sal.
cocine con menos sal, evite los caldos de cubo, los consomés, las salsas de soya y otras salsas pues que traen un alto contenido de sodio. Retire el salero de la mesa, eso hace parte de los hábitos de la alimentación saludable. Cuando uno tiene el salero ahí disponible, pues lo inducen a uno a agregarle sal a las comidas que muchas veces no se requieren. Bueno, también dentro de este mensaje número 4 tenemos una indicación muy importante que es asegurar el consumo diario de alimentos de origen animal que sean fuentes de hierro, ácido fólico, calcio, vitamina A y zinc. Estos micronutrientes están muy aumentados, estas necesidades de estos micronutrientes están muy aumentados durante la gestación. Por lo tanto, pues nosotros sabemos que el hierro, se tiene una gran demanda de hierro durante la gestación que no se alcanza a cubrir con la alimentación y por eso requiere la suplementación. Igualmente la suplementación con ácido fólico y con vitamina A, que se hace previo a la gestación, y con el calcio, ¿sí? Digamos que la alimentación no puede satisfacer las necesidades nutricionales que se tienen durante esta etapa de la vida. Por lo tanto, requiere ser suplementada. Esa suplementación es la que los médicos formulan en los controles prenatales, pero es muy importante que además de la suplementación se le indique a las mujeres que tienen que consumir alimentos fuentes de hierro, porque si no consume esos alimentos fuentes de hierro, con la suplementación tampoco va a lograr el requerimiento que ella necesita. Así mismo que con el calcio. Por eso es muy importante indicarles que consuman alimentos de origen animal que sean fuentes de hierro. ¿Como cuáles? Como por ejemplo las vísceras. Entonces, que por lo menos una vez a la semana, en vez de carne, haya vísceras. Pueden ser vísceras de pollo, pueden ser vísceras de res como el hígado, como la pajarilla, como el bofe, pues lo que la madre prefiera. Y también indicarle en cuanto al calcio, por ejemplo, el consumo de calcio de productos lácteos es muy importante en esta época de la gestación. Hay como un mito grande frente a que los lácteos ya no son importantes en la alimentación y que nosotros podemos reemplazar la leche por otro tipo de alimentos llamados leche, como por ejemplo la leche de almendras, como por ejemplo la leche de soya, que realmente no son leche, ¿sí? Pues sabemos que la leche es la que produce un mamífero. En este caso, pues puede ser la leche de vaca, la leche de cabra, pues la leche pues que habitualmente la gente esté acostumbrada a consumir, pero que realmente sea leche. ¿Por qué? Porque la leche es la que tiene la cantidad importante de calcio, la cantidad importante de zinc, ahí pues tenemos que indicarle a la mamá que realmente sí consuma los alimentos lácteos, tales como la leche, como el queso, los yogures. Bueno, la mantequilla no, porque la mantequilla, aunque es un derivado lácteo, hay también margarina que no estaría dentro de los derivados lácteos. Y la mantequilla, pues su gran contenido es de grasa, no tiene un aporte importante de calcio ni de zinc. En cuanto a la vitamina A, entonces también decirle que debe consumir alimentos que sean fuentes de vitamina A, dentro de los que están en la parte pues de los alimentos de origen animal, fuentes de vitamina A. Tenemos un poquito el huevo, aunque no es un alimento de muy buena fuente, pero las vísceras, por ejemplo, el hígado, es un alimento muy importante que supera incluso las necesidades nutricionales.
Y a su vez, pues todos los alimentos de origen animal son fuentes de zinc y son fuentes de ácido fólico. Promover el consumo diario de frutas y de verduras. Las frutas y verduras tienen fibra natural que ayuda a corregir el estreñimiento de la gestante. Yo creo que ustedes en la consulta muchas veces las madres les refieren que tienen estreñimiento porque esto a veces es propio de la gestación, para lo cual entonces pues es importante indicarles que deben consumir frutas y verduras que tienen la fibra pues al natural y no se necesita estar dando pues como alguna medicamento específico para evitar ese estreñimiento. Es preferible consumir las frutas con cáscara por su contenido de fibra o pelarlas superficialmente, pues las que se pueden consumir con cáscara, porque no todas las frutas las podemos consumir con ella. También porque en la cáscara muchas veces está la mayor concentración de las vitaminas ahí justo debajo de la piel. Recomendar el uso de sal iodada en las comidas. Saludable va de la mano con promover la actividad física en la mujer gestante, cuando así, no cuando así lo amerite, sino siempre, ¿sí? Porque la actividad física, o sea, las mujeres gestantes también pueden hacer actividad física y de hecho la Organización Mundial de la Salud tiene una serie de indicaciones frente a cuál es el tipo de actividad física que pueden hacer las mujeres gestantes y cuáles serían esas recomendaciones. También, pues esto sería otro tema, pero es muy importante que a ellas se les pueda indicar cuál tipo de actividad física pueden realizar. Y el mensaje número 5, asista a los controles prenatales desde que se entere que está en gestación. Esto contribuye con el buen estado de salud y la de su bebé. Por ahí tienen algún micrófono activado. Les agradezco cerrar sus micrófonos. Es muy importante, o sea, ¿por qué está dentro de las guías alimentarias esta indicación? Pues porque se requiere hacer un seguimiento a la ganancia de peso en los controles prenatales para vigilar riesgos. Son muchas las mujeres gestantes que tienen una ganancia inadecuada de peso. ¿Y cómo podemos vigilar esa ganancia adecuada o inadecuada de peso? Teniendo en cuenta cuál es la ganancia, o sea, también nos habla, digamos, las RIEN, que más adelante les cuento qué son las RIEN, nos habla de cuáles son la cantidad de gramos que debe ganar una mujer gestante de acuerdo al estado nutricional que ella tenga previo a la gestación, o por lo menos en el primer control. Entonces, de ahí en adelante podemos indicarle a la mujer cuánto más o menos esperamos que gane por semana. También lo podemos vigilar, pues, cuando nosotros graficamos el gráfico, pues, de la ganancia de peso, que es el que en Colombia está adoptada las gráficas de Atala. Consulte con el médico el tipo de actividad que pueda realizar, la frecuencia e intensidad. También tener en cuenta que si asiste a los controles prenatales le van a indicar los suplementos de hierro, calcio y ácido fólico que se requiere pues en la fórmula médica y la formulación pues de la cantidad que ella debe tomar y porque ya hablamos de que estas necesidades están demasiado aumentadas y con sola la alimentación no se satisface. Bueno, también tenemos que una evidencia científica muy alta para las mujeres gestantes en cuanto al beneficio de la suplementación de hierro, calcio y ácido fólico durante el embarazo, incluso el ácido fólico desde la preconcepción. Esta es una evidencia pues en todos los estudios que hicieron para determinar las guías alimentarias, encontraron esta evidencia fuerte sobre los beneficios de esa suplementación en
para la salud de la madre gestante y para la salud pues, del bebé. También tenemos una evidencia científica grande en cuanto a la necesidad del apoyo por parte de los procesos de formación en lactancia materna y la instauración de redes. A propósito de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, pues sabemos que la Semana Mundial tiene un objetivo muy amplio, que es el de poder hacer promoción y fomento de la lactancia. Para poder realmente que esa promoción y fomento de la lactancia sea un proceso pues como perdurable y que sea un proceso satisfactorio, se requiere la instauración de redes. Esa instauración de redes son las que nos van a permitir lograr que el trabajo que se inició en el consultorio médico o en el consultorio de enfermería pueda ser más amplio cuando nosotros tenemos una red, por ejemplo, como los grupos de apoyo que puedan ir a visitar a las mujeres gestantes y lactantes y indicarles, darles asesoría, darles consejería en lactancia en los momentos propios y específicos que las madres requieren. Tenemos otras evidencias científicas importantes como que la ausencia de la red de apoyo es la principal barrera que afecta la práctica de la lactancia materna y su continuidad en el mediano y largo plazo. Yo creo que para ustedes no es desconocido que según la ENSIN, pues la práctica de la lactancia materna, digamos que la mayoría de las mujeres lactan ofrecen pues en la leche materna a sus bebés en la primera media hora después del parto. Pero la lactancia materna exclusiva no la estamos logrando en Colombia, sino hasta los 2 meses de vida. Y pues que perdure y que llegue al año de vida, mejor dicho, eso es un evento. Cuando la indicación de la Organización Mundial de la Salud es que la lactancia sea exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y complementada hasta por lo menos los 2 años. Otra evidencia científica importante es los efectos de la actividad física, incluido el caminar, en los diferentes grupos etarios. Se recomienda la práctica en la prevención, o sea, los efectos de la actividad física son muy importantes para la prevención de diferentes enfermedades y también para tener una adopción de un estilo de vida saludable. Otra evidencia importante es el efecto nocivo de los anuncios, o sea, de las propagandas sobre el consumo de alimentos de alto contenido energético y el efecto benéfico de la televisión cuando se utiliza para promover el consumo de alimentos saludables. Desafortunadamente, pues vivimos en un país donde no hay muchísimo control o no hay control frente a las propagandas que se tienen en la televisión y en las franjas principales de los televidentes, donde se incita pues realmente a un consumo de alimentos de alto contenido energético. Bueno, esos son los primeros 5 mensajes de las madres gestantes y lactantes. Como dijimos, para las madres en periodo de lactancia solo son 3 mensajes. ¿Cuáles son esos 3 mensajes? ¿Por qué solo 3 y por qué solo 3 mensajes? Porque es que las madres lactantes pues tienen unas necesidades nutricionales aumentadas, pero deben tener una alimentación muy semejante al resto de lo que encontramos, y para ellas también aplica todos los mensajes de las guías alimentarias para la población mayor de 2 años. Uno de los mensajes entonces es: alimente a su bebé con leche materna. Esto contribuye a recuperar su peso, prevenir el cáncer de mama y de ovario y fortalece el vínculo entre la madre y el hijo. Tener en cuenta pues dentro de este mensaje que el contacto piel a piel favorece el inicio temprano de la lactancia materna. Yo creo que pues de esto supongo en otras charlas les van a hablar, pero este inicio temprano de la lactancia y el pinzamiento pues del cordón umbilical
en qué momento se debe hacer. Eso contribuye grandemente a la salud pues, del bebé. La prevención de cáncer de mama y de ovario se relaciona con la práctica de la lactancia materna. Esto pues es una evidencia fuerte que está comprobado que las mujeres que amamantan tienen menor incidencia o posibilidades de tener cáncer de mama y de ovario. La lactancia contribuye a disminuir la mortalidad materna y a prevenir la hemorragia posparto y puede retomar sus actividades cotidianas con el apoyo de su familia y del entorno cercano. De ahí también que sea tan importante la parte del trabajo con las redes. Dentro de este primer mensaje, entonces, también tener en cuenta que la lactancia debe ser promovida por los efectos para la madre y para el bebé, y no solo por la directriz para la disminución del peso de la madre, porque no es realmente la importancia de la lactancia para la mujer, no radica en que disminuya de peso, ¿sí? Radica, radica en la importancia que la lactancia tiene sobre los efectos para la mamá, para la salud de la mamá, como por ejemplo poder recuperarse más fácilmente en el periodo del posparto, evitar el sangrado posparto, como por ejemplo mejorar la autoestima, como por ejemplo tener un vínculo pues para la madre, entre la madre y el bebé. La pérdida de peso de la madre influye más en la duración de la lactancia, ¿sí? Entre más lactancia ofrezca la mujer, mayor será la posibilidad de tener reducción de peso. Sin embargo, también es importante como que se tenga en cuenta que la ganancia de peso de forma excesiva durante la gestación está también relacionada con una mayor dificultad de perder peso durante el periodo de lactancia. Porque si nosotros les decimos, no, es que va a contribuir a perder el peso que ganó, pues muchas mujeres sí logran perder el peso, pero hay muchas que no logran perder el peso. Y está relacionado directamente con la cantidad de peso que se ganó durante la gestación. Si hubo una ganancia excesiva, pues no será tan fácil perder el peso con la lactancia. Bueno, el segundo mensaje es el de aumenta el consumo de agua y prefiere alimentos como carnes, vísceras, pescado, lácteos, huevos, leguminosas, frutas y verduras. En general, una mujer lactante puede comer todos los alimentos que indica el plato de la familia colombiana, el plato saludable, pero pues debe preferir estos tipos de alimentos, las carnes, pues las carnes, vísceras y leguminosas y huevos que están en un solo grupo, igualmente los lácteos, las frutas y verduras. ¿Por qué? Porque al igual que las mujeres gestantes, tiene unas necesidades importantes de los micronutrientes, una necesidad importante del hierro, pues que sin embargo, el hierro digamos que durante la lactancia no es que esté aumentado, pero sí se requiere para que recupere todo lo que perdió con el sangrado durante el parto. Pero en cambio el calcio, las demandas de calcio sí están aumentadas durante la lactancia. Por eso de ahí la importancia de decirle que aumente el consumo de lácteos. Dentro de otras indicaciones pues, que se deben dar es no consumir bebidas alcohólicas ni energizantes durante el periodo de la lactancia. No se requiere, o sea, tenemos muchos mitos en cuanto a que la madre lactante tiene que estar tomando bebidas como el agua panela, como el agua de hinojo, como el agua de plátano, como como la ponimalta, ¿sí? Para calmar la sed.
es cierto que la lactancia aumenta las necesidades de líquido, pues porque para producir, digamos, la leche materna se requiere los líquidos, ¿cierto? Y lo importante es indicarle que al menos debe consumir 10 vasos de agua al día. 10 vasos de agua al día son más o menos 2 litros y un poquito. Esta agua que ella puede consumir no es que se tenga que tener una botella de agua y consumirse esas 10 botellas. No, porque esos líquidos también están contenidos dentro de, por ejemplo, si la mamá toma un jugo, por ejemplo, si la mamá toma una aguapanela con leche, como en los diferentes líquidos que se toman durante el día. Pero la indicación, digamos que ellas tienen muchos mitos que algunos, pues, la mayoría de los mitos, pues, son infundados, no tienen, pues, como una evidencia científica el hecho de que yo produzca, de que tome cargas de aguas de hinojo o de agua de plátano endulzada con panela, no me va a hacer aumentar la lactancia. Pues ya sabemos que la lactancia se aumenta es por la succión. Entonces, simplemente, bueno, si ella tiene ese mito y si eso no le va a causar daño o perjuicio a su salud, no importa que se lo consuma. ¿Por qué sí le puede causar perjuicio a la salud? Porque si yo tomo una carga de aguapanela con leche o de ponimalta o de agua de hinojo, pero al agua de hinojo le echo panela, o lo mismo que al agua de plátano, estoy aumentando la cantidad de azúcar que mi organismo necesita. Y por ende, me puedo estar haciendo un daño a la salud. No solamente desde el punto de vista físico por el aumento de peso, sino por el daño que el azúcar puede hacer en la salud de las personas. Tener en cuenta las recomendaciones de alimentos y las porciones de acuerdo con la edad y la etapa de la lactancia. Consumir leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzo, alberjas, bueno, todo junto con cereales como arroz y maíz. ¿Por qué consumir leguminosas junto con arroz y maíz? Porque cuando nosotros consumimos leguminosas y también consumimos un cereal, mejoramos la eficiencia de la proteína que tiene la leguminosa. La leguminosa son alimentos de muy buena fuente de proteína. ¿Sí? Pues de una gran cantidad importante de proteína, pero esa proteína es de origen vegetal y cuando la proteína es de origen vegetal no tiene la misma eficiencia o la misma biodisponibilidad que la proteína de origen animal. Por eso requiere complementarse con cereales para mejorar la eficiencia de la biodisponibilidad. Aprovechar las frutas y verduras que estén en cosecha, incluyendo en las diferentes verduras pues variadas de diferentes colores y consumirlas preferiblemente crudas y enteras, no en jugo. Para las verduras que requieren cocción, prefiera prepararlas al vapor para evitar que pierdan los nutrientes. Y el tercer mensaje de las guías, entonces nos dice, como mujer lactante, tiene derecho a que su pareja, la familia y la sociedad la apoyen para hacer de la lactancia materna una práctica exitosa. De ahí también otra vez vuelve y juega el establecimiento de las redes de apoyo a la lactancia, porque la sociedad la lactancia. También el hecho de que la familia apoya a la mujer lactante. Por ahí tiene un micrófono activado. La profesora Dolly. O que calme el perro. El perrito de la profesora Dolly. Apoyo para tener éxito en la práctica de la lactancia materna y en su trabajo, porque pues sabemos que la lactancia materna es posible y es posible extenderla incluso cuando las mujeres se incorporan al trabajo, pero sí se requiere mucho apoyo de la familia. La pareja, la familia, los vecinos, otras madres, empleadores, grupos comunitarios e instituciones de salud contribuyen al logro de una gestación y lactancia feliz.
Bueno, digamos que todo lo que acabamos de mirar lo podemos encontrar en este material de apoyo, que son las guías, el material de apoyo que es el documento técnico. También tenemos, además del documento técnico, un documento de un manual de facilitador que está como dirigido principalmente para las personas pues que tienen un perfil de auxiliar, pero que también puede ser utilizado para por todos los profesionales, porque allí nos dan como muchas ideas de talleres y de cómo poder difundir estos mensajes de una forma menos académica. Bueno, entonces estamos hablando aquí del documento técnico, en donde encontramos todo el marco normativo, el análisis de la situación alimentaria y cómo se elaboraron las guías alimentarias, de dónde salieron, de cómo se hicieron los mensajes, los patrones alimentarios y demás. Y en el manual de facilitadores encontramos los conceptos básicos de alimentación, nutrición y nutrientes y el desarrollo de los 17 mensajes de las GABAs para las mujeres gestantes, madres en periodo de lactancia y niños menores de 2 años. También encontramos las infografías para los facilitadores, donde encontramos este material. Este material está disponible en la página web del ICBF, www.icbf.gov.bo en la parte de nutrición. Bueno, entonces ya aquí vamos a hablar de las metas nutricionales para la población. Las metas nutricionales, ¿cómo se establecen? Se establecen con base en las RIN, que son las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes, y en los problemas de salud y nutrición identificados para la población objetivo. Entonces, de acuerdo como a esas problemas que se encontraron de salud y de nutrición, en toda la población se definieron las metas nutricionales en términos de energía, macronutrientes y micronutrientes críticos. Pues, ¿qué son las RIEN? Entonces son el conjunto de valores de referencia correspondiente a estimaciones cuantitativas de ingesta de nutrientes establecidas para la población saludable que permitan la evaluación de la alimentación y son una guía durante la planificación dietética de los individuos y de grupos. Bueno, los valores de referencia que nos traen la RIEN, entonces nos traen unos valores de referencia para micronutrientes y para macronutrientes. Para los micronutrientes, ya digamos que estos son unos términos un poco enredados que simplemente los traje como para que ustedes puedan tener como una idea de qué son las RIEN, porque ya digamos que la forma como nosotros debemos planear una alimentación tiene que estar basada en lo que nos indican las RIEN. Ya pues Colombia tiene desde el 2016 la resolución que nos indica pues que es con estos valores de referencia que se debe planificar la ingesta pues de las calorías y nutrientes. También los valores de referencia, entonces aquí nos habla pues para los micronutrientes, nos habla del EAR, que es el requerimiento promedio estimado, el aporte dietético recomendado. El requerimiento promedio estimado es el requerimiento con el cual satisfacemos las necesidades de micronutrientes para la mitad de la población. El RDA es el aporte dietético para satisfacer más o menos al 97 o 98% de la población en términos de micronutrientes. El UL es el nivel máximo de ingesta tolerable. Este es un término muy importante que nos traen las RIEN, porque es un término que nos está indicando hasta cuánto de los micronutrientes le podemos dar o puede consumir una persona sin que tenga efectos adversos para la salud. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si las personas se exceden en el consumo de vitaminas, sobre todo las vitaminas
liposolubles pueden tener efectos teratogénicos o pueden tener efectos adversos para la salud. Por eso es que se utiliza este UL. Ese UL se tiene que contabilizar con toda la ingesta de los nutrientes más la ingesta de los suplementos dietéticos si es que las personas lo usan. Y el AI, que es la ingesta adecuada, se utiliza cuando no se tiene un valor como la EAR o la RDA en algunos de los micronutrientes. Para mirar los macronutrientes, es decir, la cantidad de calorías, de carbohidratos, grasas y proteínas, se utiliza el AMDR, que es el rango aceptable de distribución de los macronutrientes. Ahora la RIEN nos indica que se establece, digamos, que nosotros vamos a darle a una persona el 10% o el 12% o 15% de las calorías se las vamos a dar en proteínas. Pero ese 10% a su vez, cuando yo traduzco ese 10%, digamos, en gramos, lo puedo extender por ejemplo, entre 10 y 12%, y debo determinar en gramos eso a cuánto equivale. Y el requerimiento de energía, que es el ER. Bueno, en cuanto a las recomendaciones de ingesta, pues se consideró que se identificaron, digamos, como los grupos de edad de acuerdo al crecimiento y desarrollo, al perfil epidemiológico, al nivel de actividad, a los requerimientos nutricionales. Se consideró un nivel de actividad moderada hasta los 6 años y de allí en adelante un nivel de actividad ligera. Y los grupos que establecen la RIEN, pues son los que están aquí definidos, pues que no vamos a entrar como en materia. En cuanto al requerimiento de energía, entonces aquí tenemos cuál es el requerimiento de energía promedio para una mujer, por ejemplo, entre 14 y 17 años, que es de 2.100 calorías, entre 18 y 59, que es de 2.100, y mayor de 60 años, que es de 1.895. Con base en este requerimiento de energía de la mujer, se estima cuánto más es lo que se requiere cuando la mujer está en embarazo o lactancia. Igualmente está establecido aquí los requerimientos de macronutrientes, como las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para las mujeres gestantes? Entonces se espera que el nivel de energía, ¿qué se espera con el nivel de energía que se le recomienda a la mujer gestante? Que tenga una ganancia adecuada de peso gestacional, que asegure el crecimiento del feto, la placenta y los tejidos maternos, y que esa ganancia esté aproximadamente entre 10 y 14 kilos. Pero esa ganancia de entre 10 y 14 kilos la tenemos que mirar teniendo en cuenta el estado nutricional previo al embarazo o el estado nutricional con que ella llegue al primer control. Para lograr el requerimiento de energía también es muy importante para lograr suficiente reserva de energía para la lactancia, para cubrir las demandas metabólicas adicionales de la gestación y permitir preservar la composición corporal materna y la realización de las actividades físicas. Entonces aquí tenemos el requerimiento de energía. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que una mujer requiere una cantidad, veíamos aquí que se requería 2.100 calorías, pero entonces le tenemos que aumentar en el tercer trimestre 475 calorías, lo que nos va a dar 2.575 calorías. Realmente eso es lo que requeriría. Y aquí, con base en este valor, se establece
cuánta cantidad se establece, digamos, como los valores de la MDR para la proteína, grasa y carbohidratos. Y nos dice aquí que las proteínas deben estar entre el 14 y el 20% de este valor, la grasa entre el 20 y el 35 y los carbohidratos entre 50 y 65. Bueno, ya pues como basados en una alimentación, en una necesidad energética de una mujer, de una mujer normal que necesite 2100 calorías, en el primer trimestre, entonces el requerimiento de energía aumentaría un poquitico. Miren, 2100 solamente se aumentan 85 calorías. Para esto estamos hablando para una mujer gestante adolescente. Entonces, para esa adolescente, en el segundo trimestre ya habría un aumento de 285 calorías, porque aquí nos dice que a las 2100 que requeriría 2385. Y para la mujer gestante adolescente entre 14 y 17 años, entonces ya serían 2575, que son las mismas recomendaciones para una mujer gestante. Digamos que en el primer trimestre del embarazo, la mujer gestante entre 18 y 50 años va a tener una necesidad de 2185 calorías, 2385 en el segundo trimestre y 2575 en el tercer trimestre. Estas calorías, todo esto y esta cantidad de gramos de proteína, grasa y carbohidratos es lo que nosotras las nutricionistas traducimos en alimentos. O sea, de esto, ¿cómo lo satisfago con los alimentos? Y aquí tenemos las necesidades pues, de hierro, de los micronutrientes. Entonces, en las mujeres gestantes adolescentes nos dice que el calcio, la necesidad de calcio del EAR, o sea, la que cubre el 50%, es de 1100 calorías y de 1100 miligramos de calcio, y de 18 a 50 es de 800 miligramos. Y aquí también están las necesidades del hierro, que es de 34 y de 33, de zinc, de vitamina A, que es de 530 equivalentes de retinol, y de ácido fólico de 520 microgramos. Bueno, cuando nosotros tenemos esta cantidad, esto aquí, y tenemos una mujer gestante ya particular, no necesariamente vamos a determinarlo con el EAR, porque recordémoslo que este es para el 50% de la población. Sin embargo, si la RIEN nos trae valores del AMD, de la RDA, pues lo podríamos determinar con el RDA, que es un poco más preciso para esa mujer, ¿cierto? O sea, ya particularizando. Esto es para la población en general. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones entonces para las madres en periodo de lactancia? Se calcularon teniendo en cuenta que durante la lactancia no hay un aumento significativo de la tasa metabólica basal. La mujer reasume su actividad física habitual en el primer mes del posparto. Se asume que la madre ofrece lactancia exclusiva según lo recomendado por la OMS. Entonces, las recomendaciones que vamos a mirar aquí son para mujeres que tengan lactancia, ¿sí? Y entonces se asume una energía adicional para la producción de leche más el requerimiento que usualmente tiene una mujer no gestante. ¿Por qué se asume una energía adicional para la producción de leche? Porque la producción tiene un costo energético importante. Y también tener en cuenta que lo que vamos a mostrar es para mujeres con un buen estado nutricional y que hayan tenido una adecuada ganancia de peso gestacional. O sea, que no hayan sido mujeres que han tenido una ganancia
por debajo pues de lo requerido, o mujeres que hayan tenido un exceso de ganancia de peso. Entonces aquí están las necesidades energéticas para las mujeres gestantes en el primer semestre y para las mujeres pues digamos en su primer semestre de lactancia y en el segundo semestre de lactancia, tanto para las gestantes, las adolescentes como para las adultas. Miren que pues realmente no es que difiere mucho en el primer semestre, que el costo energético de la producción de la leche es alto y por eso se establece de 2.605 calorías, ¿sí? Mientras que disminuye luego del segundo semestre de lactancia. También acá están pues las necesidades de micronutrientes, que son muy, digamos que algunas un poquito semejantes a lo que teníamos para las gestantes en cuanto al calcio, pero aquí sí ya disminuye sustancialmente en cuanto al hierro y al ácido fólico, y también al zinc. Bueno, ¿cómo hacemos y cómo logramos darle a una mamá gestante o lactante esa cantidad que establecimos allá de requerimiento de energía y nutrientes? Lo hacemos con los alimentos. Y para eso tenemos que tener en cuenta los patrones alimentarios de los que nos hablan las guías alimentarias. Y esos patrones alimentarios están basados en una serie de intercambios que nos proponen. ¿De intercambios de qué? De intercambios de alimentos. ¿Y qué es intercambio de alimentos? Es una cantidad específica de alimento que tiene un aporte similar de energía o nutrientes con otro alimento del mismo grupo, que se pueden reemplazar e intercambiar entre sí. Nosotros vimos en el plato saludable que había 6 grupos de alimentos. Sin embargo, las guías alimentarias nos traen unos subgrupos de alimentos. O sea, dentro de los 6 grupos hay subgrupos de alimentos y aparentemente aparece como si fueran muchísimos grupos de alimentos. No, ¿esto por qué lo hacen? Porque dentro, por ejemplo, de los cereales, los cereales se pueden clasificar de diferentes formas. Entonces, hay unos cereales, hay otros raíces, hay otros tubérculos y la cantidad de nutrientes que nos aportan, a pesar de que están en el mismo grupo, no es igual. Entonces, digamos que es muy semejante, pero tiene sus diferencias y por eso es que se utilizan esos intercambios. ¿Y qué es una porción? Es la cantidad o tamaño de alimentos que deben ser consumidos en los diferentes tiempos de comida. O sea, ¿qué cantidad me puedo comer en el almuerzo, en el desayuno o en la comida? ¿Sí? Para cumplir con los intercambios que me señala. Las guías me trae, por ejemplo, unos intercambios. Entonces aquí tenemos un ejemplo que nos dice que del grupo de cereales, raíces y tubérculos, y nos trae un subgrupo que se llama cereales. Y nos dice, por ejemplo, que dentro de esos cereales está la arepa, el arroz, la avena, el pan, las pastas. Y aquí dice cuánto pesa ese intercambio. Eso es un intercambio, cuántos gramos pesa. Lo mismo está para el grupo de raíces, lo mismo está para el grupo de tubérculos y para el plátano. Pues no nos vamos a detener pues en eso, pero es para que ustedes puedan conocer. Igualmente en el grupo número 2, que están las frutas, nos habla de un subgrupo que están las frutas y luego están las verduras. Igualmente tenemos a la leche, el tercer grupo, que era la leche y los productos lácteos. Entonces aquí tenemos la leche, el subgrupo de leche entera y el subgrupo de productos lácteos de grasa entera. También tenemos pues también existe, pues no lo traje aquí, pero también está para cuando la leche no es entera. Tenemos el subgrupo aquí de carnes o pescado, que es carne de res, pescado, pollo,
el subgrupo de productos altos en grasas saturadas y colesterol, el subgrupo de los huevos y el subgrupo de las leguminosas. También, bueno, dentro de las grasas tenemos el grupo de las grasas poliinsaturadas, como el aceite de girasol, de maíz, de soya, de ajonjolí, el de grasas monoinsaturadas, ya como el aguacate, la mantequilla sin sal, el queso, y el de grasas saturadas, como la crema de leche, queso crema, mantequilla, aceite de palma, manteca de cerdo y coco. Bueno, y aquí, esto es una tabla pues que yo creo que casi ni la ven, nos indica cuál es el aporte promedio de macro y micronutrientes por grupos de alimentos para la población menor de 2 años. Pero también aquí, eso es para la menor de 2 años, pero igualmente está para las mujeres gestantes. Entonces, ya en términos, digamos que para las gestantes y lactantes, nos dice qué cantidad de intercambios tengo que consumir en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre para una gestante de 14 a 17 años o para una gestante de 18 a 49. Entonces, ¿qué le voy a indicar yo a la mamá? Por ejemplo, le voy a decir, para llenar sus necesidades nutricionales, usted tiene que consumir de todos esta cantidad de intercambios diariamente. Diariamente, no en cada comida. Recordemos que en cada comida hablamos de la porción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si de cereales como el arroz son 3,5, en el primer trimestre, 3,5 intercambios. ¿Cuándo utilizo yo los 3,5 intercambios? ¿Y a cuánto equivale? Entonces, yo miro acá que un intercambio de arroz son 4 cucharadas altas, ¿cierto? De arroz, ¿sí? Y me dice que puedo comer 3,5, ¿sí? Entonces, yo le puedo indicar a ella que, pero los 3,5 no es en cada momento de consumo, sino durante el día. Y los cereales no son solamente arroz, también está la arepa, también está el pan, también está, bueno, las pastas. Entonces yo le puedo decir, bueno, usted se va a comer 4 cucharadas en el almuerzo, 4 cucharadas en la comida y ahí van 2 intercambios. Me queda 1,5. Ese 1,5, ¿cómo lo lleno? Lo lleno con el pan o la arepa que se consume ella o las galletas que se va a consumir en ella en el desayuno o en los medias nueves o el algo, porque acuérdense que son 6 tiempos de comida que debe hacer una gestante, ¿sí? Entonces ella debe desayunar, almorzar, comer, tomar refrigerio, una media mañana, un algo en la tarde y una meriendita pequeña antes de acostarse. Así es como funciona esto de los intercambios. Entonces, con base en estos intercambios y en esas listas de intercambios, es como yo le puedo decir hacerle un menú y un menú ejemplo para que ella vaya teniendo la idea y pueda armar ella misma su alimentación. Para las madres en periodo de lactancia, entonces también tenemos aquí cuando la lactancia está en el primer semestre o en el segundo semestre, también está para las mujeres que tienen entre 14 y 17 años o para las mayores de 18 años. Y igualmente está la cantidad de intercambios que se deben consumir, que si ustedes miren, pues realmente varía muy poco entre estos grupos de edad. Solamente varía. ¿Cómo le ha ido? Ya se renombró. Dolly, ¿puedes cerrar tu micrófono? Simplemente donde dice participar. Dolly. Tú te paras. Dolly. Bueno, entonces, con base en es que yo voy a determinar pues la cantidad de alimentos que les voy a dar tanto a las gestantes como a las lactantes.
Acá tenemos las mismas recomendaciones en cuanto a intercambios para la población normal, común y corriente que no está embarazada, ¿sí? Como las mujeres gestantes tienen unas necesidades aumentadas, pues vamos a tener en cuenta que esas gestantes van a tener unas necesidades mayores y por eso esta cantidad aquí de intercambios que se deben consumir son mayores en ellas. Bueno, esto es lo que yo quería compartirles. No sé, me gustaría saber si tienen alguna duda, inquietud o pregunta para que puedan pues abrir sus micrófonos y hacerlas de acuerdo a lo que requieren. Muchas gracias, doctora Clara. No sé si la doctora Diana está todavía acá con nosotros. No, doctor. Ok. Pero el doctor Jerónimo Doc- tiene levantada la manito. Sí. El doctor Jerónimo. Bueno, doctor Jerónimo, entonces me gustaría escuchar su pregunta. Bueno, muy buenos días para todos. No, pues digamos que pues muchas gracias por la conferencia. Digamos que definitivamente esta es una buena manera de mejorar estos indicadores o sea, mejorar nuestro aprendizaje como médicos sobre la alimentación, de llegar a más al personal de información y demás. Sin duda alguna que es una deuda, como lo mencionaron al principio, de nosotros como médicos, muchos temas de nutrición. Yo lo que quiero hacer pues básicamente es un aporte importante que hay veces dentro del control que le hacemos al recién nacido, pues hay dos datos que hay veces se nos pasa a preguntar y que deberían quedar consignados y que son muy importantes. Uno es cuánto ganó de peso la mamá durante el embarazo. Como usted lo mencionó, es un determinante importante y pues tiene mucha influencia en toda la salud del niño el resto de la vida, ¿sí? Eso lo puede marcar y es uno de los, digamos que, determinantes de la salud a largo plazo, pues digamos que con todo esto de los 1000 días y eso, está ahí muy claramente definido. O sea, que es un dato que debe quedar ahí importante, saber si ese peso fue un aumento excesivo de peso o fue un aumento adecuado o bajo de peso. Eso es una cosita que quería. Y lo otro es preguntarle a la mamá, ¿qué está comiendo? Porque tenemos, pobrecita la mamá está cansada del parto, está lactando a su bebé, tratando de lactarlo de mejor manera, ¿sí? Y está con deprivación hormonal, entonces con riesgo de depresión, y empiezan a decirle que no puede comer esto, que no puede comer aquello, que no le dan sino 40 gallinas, que no le dan sino caldo, que no le dan sino una cantidad de creencias que pueden ser muy difíciles para la mamá y que pueden empeorar su estado de ánimo y todas estas cosas. Entonces es muy importante preguntarle a la mamá y romper todos estos mitos. Es muy importante, pues usted muy bien lo mencionó, pero pues aclarar que no hay ninguna evidencia científica que restringir alimentos potencialmente alergénicos a la madre que está lactando prevenga alergias en el niño. Eso, pues ahorita como vemos tantas alergias, algunos médicos o algunos personal de salud caen en esa tentación de pronto decirle a la mamá, no, es que no puede comer lácteos porque de pronto le sale alérgico al niño a la leche, que no sé qué. Hay ciertas situaciones específicas en las que nosotros, como una medida terapéutica, tendremos que, digamos que limitar algunas ingestas específicas de algunos alimentos. Todos lo sabemos muy bien. Pero por protocolo, por prevención, por alguna situación de esas, no hay ninguna indicación. Y también explicarle muy bien a esa mamá que la gran mayoría de los alimentos que come no tienen nada que ver con los síntomas gastrointestinales de su bebé. Que las verduras no le dan gases, que los frijoles no le dan cólicos al niño. Bueno, eso pues digamos que es un tema muy grande, ¿cierto? Pero pues yo digo que es importante preguntarle a la mamá qué está comiendo, si está suplementándose con algo, específicamente lo que usted muy bien mencionó, que si le están dando 25 vasos de aguapanela al día, porque ahí hay un factor de riesgo importante de intervenir. Y la pregunta que quería hacerle puntual es, ¿qué beneficios hay de pronto de algunos alimentos específicos que se puedan aumentar en el periodo de lactancia? Vamos a ver específicamente. Pues sabemos, hay algunos estudios, alguna evidencia científica sobre la suplementación, por ejemplo, con omegas, es decir, que coman pescados, que coman aceites buenos, aceites de oliva, grasas buenas en general, aguacate,
ese tipo de cosas como para mejorar el perfil lipídico de la leche materna. ¿Eso qué tan recomendable es? ¿Qué tanta evidencia tiene? ¿Sí? O porque algunas mamás que cada vez nos vemos con mamás más, digamos que informadas, mamás con más intereses específicos en ese sentido. Entonces, pronto ahí que podemos aclarar. Muchas gracias. Sí, es cierto que algunos alimentos tienen una incidencia en el mejoramiento del perfil lipídico de la leche materna. Por ejemplo, los alimentos pues, que son fuentes de los ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el pescado, pues todo, digamos, como los productos cárnicos, por eso digamos que la recomendación tan amplia que nos traen las guías alimentarias de indicarle aumentar la cantidad de alimentos fuentes de origen animal, ¿sí? Que son las que pues nos pueden traer estas grasas. Sin embargo, pues dentro de los alimentos fuentes de origen animal, por ejemplo, principalmente lo que son los pescados, pues son los que nos traen más ácidos grasos poliinsaturados que la carne. Por ejemplo, la carne de res, pues no es que la carne de res sea mala, ni mucho menos, pero hay ciertos cortes de la carne de la de res o la de cerdo, que traen una cantidad muy grande de grasa y de grasa que no es poliinsaturada, sino que es grasa saturada que no debe ser consumida. Entonces, ¿cuáles son como esos cortes? O sea, preferiblemente la que nosotros le debemos decir a todas las personas es que consuman carne magra, ¿sí? No carne, pues, con gordos, como lo llama popularmente la gente, que es la carne que tiene una gran cantidad de grasa saturada. Pero sí se le puede recomendar a las madres, aunque no es que la guía alimentaria traiga una, digamos, como una evidencia científica fuerte en ese aspecto de que el consumo de alimentos vaya a mejorar sustancialmente el perfil lipídico de la leche materna, pero sí hay incidencia. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, ok, entonces muchas gracias a la doctora Clarelia. Yo quería simplemente hacer como dos anotaciones aquí que creo importantes, y una es, se habla del control prenatal, pero yo quisiera insistir sobre todo porque están pues los estudiantes, futuros médicos generales, y no solamente es el control prenatal, sino hacer mucho énfasis en lo que es la consulta preconcepcional, porque realmente pues sería siempre deseable, ojalá todas las veces, que la pareja que se vaya a embarazar, hablamos de la pareja que se vaya a embarazar, que esté buscando sus hijos, pues tome la decisión con tiempo antes de embarazarse, porque, por ejemplo, en relación con el uso del ácido fólico, tenemos claro que el ácido fólico, para prevenir los defectos del tubo neural, realmente tiene efecto cuando se inicia el consumo antes de la gestación y no durante la gestación. Entonces creo que ese punto es bien importante insistir en eso. Y ojalá que todas las pacientes pues tengan su consulta preconcepcional, preparen bien su embarazo, porque desde ahí también estamos preparando pues todo, incluyendo todo lo que estamos hablando de la lactancia. Y el otro punto importante también que lo mencionó es con respecto a la muerte materna, a los beneficios que tiene la lactancia materna para prevenir sobre todo los sangrados y las hemorragias postparto. Hemos tenido el año pasado y este año, desafortunadamente, en el departamento, nada menos hace como unos 2 o 3 días falleció otra paciente con una hemorragia postparto, y creo que es una situación pues bastante grave, porque la mortalidad materna es un indicador de, pues muy negativo, y hemos tenido en los últimos años varias, o sea, se ha aumentado de manera dramática la mortalidad materna en Caldas, y creo que pues todo lo que podamos hacer para disminuir esas tasas de muerte materna pues serán bienvenidos, y los tenemos que seguir insistiendo, y dentro de ellos
está pues obviamente lo que mencionamos de la lactancia materna. Agradecerle a la doctora Clara Inés por su excelente presentación y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda o algún comentario y si no cerraríamos entonces acá ya la sesión. No sé si la doctora Clara Inés tiene algún otro comentario final. No, doctor, ya con esto pues creo que está abordado todo el tema que traía. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que pues lo puedan poner en práctica. Bastante útil. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, Clarita. Muchas gracias, doctor. Buen día. Buen día para todos. Ay, ¿cómo me salgo de aquí?